Pasamos consulta. Gracias al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y a su oficial José Luis Rivas Anoro, que lo tenemos de nuevo aquí con nosotros. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Seguimos con nuestro bloque de incendios en el hogar. Hemos hablado de las cocinas, gas, calderas. Ya saben que en radiohuesca.com pueden escuchar nuestros podcasts. Y en esta ocasión vamos a hablar de instalaciones eléctricas. José Luis, ¿aquí qué podemos comentar? Bueno, tenemos que empezar destacando la importancia que tiene la electricidad en nuestra vida y que hemos de decir que un 30% de los incendios que se producen en el hogar corresponden a incendios producidos por electricidad. De ahí que podemos ver que la importancia que tienen. Y entonces debemos mejorar algunas conductas y que simplemente no se convierta en un elemento peligroso. Mejorar esas conductas, ¿a qué te refieres? Bueno, pues la principal que tenemos es la sobrecarga de regletas y de enchufes, porque cada vez tenemos más aparatos para enchufar, y entonces en la misma regleta, ¿qué hacemos? Pues ponemos, si la regleta tiene 3 enchufes, empezamos a poner cosas y en el momento que ya no tenemos suficiente, metemos un ladrón en la regleta. Con lo cual estamos aumentando el consumo y la demanda que le hacemos a esa regleta y probablemente no tenga la preparación para ese consumo que estamos reclamando, y con ello producimos un sobrecalentamiento en este elemento que puede producir un incendio. Precaución, ¿verdad? Con las regletas, con los ladrones. Si uno cuesta 1,95 y otro cuesta, o de normal cuestan 4, por algo cuesta 1,95, ¿verdad? Debemos hacer hincapié en esto y vamos a dar algunas informaciones. Evidentemente, deberíamos comprar productos que tengan la certificación de la Comunidad Europea, es decir, llevan el signo CE y con esto estamos garantizando que este producto está cumpliendo una normativa que tiene unas exigencias bastante importantes y que nos garantiza una mayor protección. Si compramos elementos que no tienen esta marca, pues nos estamos asumiendo un riesgo que cada uno es libre de asumir, pero que tiene que tener claro que no tienen la misma garantía que las otras. ¿Algo más en este tema de las regletas de los enchufes? Las regletas sería conveniente que utilizáramos regletas que lleven interruptor. ¿Por qué? No todos los cargadores, a pesar de que no los estemos utilizando, si los dejamos enchufados, dejan de tener consumo. Por ejemplo, los cargadores de móvil tienen un pequeño consumo y si no está saliendo la electricidad hacia la batería del móvil, pues se va a producir un calentamiento que puede provocar también al final un incendio. Entonces tenemos que tener en cuenta que si la regleta tiene ese pequeño interruptor, a pesar de que yo tenga ahí cargadores de distintos elementos, apago el interruptor y la regleta ya no tiene corriente, con lo cual ni tenemos consumo que nos supone un gasto para el bolsillo, ni tenemos riesgo porque tener cosas enchufadas. Por supuesto, colocar las regletas en lugar seguro. Quiero decir, me refiero, no dejarlo debajo de trapos, encima del sofá, encima de un tapete de ganchillo. Evidentemente, cada vez tenemos más materias que se producen de manera artificial, son menos naturales, con lo cual es más fácil que se puedan inflamar y podamos tener un incendio. Además, normalmente todas estas materias, cuando empiezan a arder, emiten gases porque son cada vez más plásticas y entonces pues es más fácil que se nos produzca bastante humo y que tengamos intoxicaciones en el hogar. ¿Estos elementos también tienen una vida útil? Bueno, depende también del buen uso o el mal uso que les demos, pero evidentemente deberían estar en una zona visible, que también, pues no vamos a decir que tengan ventilación, pero sí, cuanto menos arropadas están, puesto que se puede producir calor, pues que tengan una fácil ventilación. Uh-huh. José Luis, creo recordar que fue en el primer capítulo cuando hablábamos también de las cocinas, que ya comentabas cuando revisar los electrodomésticos, porque claro, aquí todos van enchufados a la luz,
recordamos que, pues, que no haya pinzamientos en los cables, etcétera, que ese cable que une a la luz con el aparato, que esté en perfectas condiciones. Eso es, y si no, pues el técnico nos lo sustituirá y evitamos problemas, porque muchas veces, pues al mover grandes electrodomésticos les damos un pellizco y salen a la luz los alambres que lleva por dentro ese cable y pueden dar chispazos. Y debemos recordar lo que bien has dicho. Lavadoras, lavavajillas, neveras, a pesar de que funcionen con agua o con frío, pues también se queman. Dentro de los temas de los electrodomésticos de instalaciones eléctricas, ¿algo más a destacar de los posibles errores que podamos cometer en casa o prevención? Sí, dentro de que evidentemente las instalaciones eléctricas han mejorado mucho en los últimos años y que tenemos grandes protecciones en el hogar, evidentemente el cuadro principal deberíamos conocer dónde lo tenemos. Y como también explicamos en las charlas, aquí no tenemos que pensar solo en lo que estamos haciendo de cara a asumir un riesgo, sino la mejor forma que podemos tener en el hogar. Oiremos muchas veces los consejos de técnicos que nos dicen que la potencia que debemos tener contratada en el hogar debe estar ajustada a nuestra necesidad. Por varias cosas, por el consumo que hacemos y por el bolsillo. Aquí vamos a explicarlo todo, claro. Si a mí durante el año me salta 5 o 6 veces la pía de la luz, porque estoy teniendo un consumo excesivo, puesto que a la vez intento utilizar, pues pongamos el horno, la plancha, varias cosas, que no pasa nada. Eso sería lo normal. Y no nos tenemos que asustar ni contratar mucha más potencia. Eso es que simplemente tenemos que poner una cosa y después de que haya terminado esa demanda que estamos teniendo fuerte, utilizar otra de los electrodomésticos que también nos producen mucha demanda. Con lo cual no es malo que nos salten las pías. ¿Vale? Tenemos una corriente ajustada a nuestras necesidades. ¿Vale? También nos sirve de protección. Pero también que seamos conscientes de que cada vez utilizamos más cosas y más cosas de riesgo, y que todo al final se va calentando. Solo hay que ver los móviles. Uh-huh. Los móviles por las noches es habitual que los dejemos enchufados, ¿vale? Y además los dejamos pues en la mesilla de noche o así, y solo tenemos que hacer un poco de memoria para aquellas baterías que les salía como tripa. Sí. Porque estaban deterioradas, porque se habían utilizado muchas veces y al final esas baterías llegaban a explotar y han producido incendios porque ha empezado en la cama o en la mesilla o así, ¿vale? Todo esto que dejamos por la noche enchufado debemos ver que supone un riesgo, sin que nadie nos entre psicosis, pero que simplemente conozcamos que tenemos un riesgo. Y por eso volvemos a incidir en la importancia del aparato que hablamos en días pasados, como es el detector de humos, que nos puede avisar, porque mira, vamos a hacer una pequeña prueba hoy que he traído uno, uh-huh. Y así el oyente puede escuchar la alarma que recibiríamos en el caso de que el detector detecte que tiene humo en la vivienda, ¿vale? Le voy a activar ahora. Vale, y yo creo que con este pitido todos nos podemos llegar a despertar, ¿vale? Y evitamos que tengamos consecuencias mayores. ¿Un detector cuánto cuesta más o menos en el mercado? Tiene un precio ridículo para lo que nos puede ayudar, porque tiene un precio de alrededor de 15 euros. 15 euros uno, ¿y con uno valdría para todo el hogar? Sí, en función. Si tenemos una casa muy grande, no habría que poner varios, pero poniendo en el pasillo entre una 80, vivienda normal, 80-90 metros cuadrados. Hay que tener claro que además la sensibilidad la tiene muy alta, con lo cual y el humo que se extiende muy rápidamente, pues lo detecta pronto y podría avisarnos. Las cargas eléctricas, has dicho, cuidado con también dejar los enchufes, que nos vamos de casa y lo dejamos el cargador sin teléfono. Los patinetes eléctricos, José Luis, ahora que los tenemos tan de moda y que muchos se cargan en casa.
pues están suponiendo un riesgo importante. Los patinetes eléctricos, pues a veces, desgraciadamente, llevan golpes y las baterías sufren. Pero tenemos patinetes eléctricos con batería, tenemos bicicletas con batería, que sí que son un avance, pero tenemos que ser conscientes que es un riesgo. Incluso está pasando que se están cargando patinetes o bicicletas en trasteros. Y a veces nos olvidamos y quedan muchas horas enchufados, con lo cual llegan al máximo de carga, siguen recibiendo y pueden suponer un riesgo para el sitio donde están. Claro, un sobrecalentamiento, la batería se calienta y eso puede ser peligroso. ¿Algo más que apuntar? Sí, nos parece ridículo, pero también cargamos tablet y cargamos ordenadores. Cada vez tenemos más cosas eléctricas y los ponemos a enchufar. Y muchas veces las fundas que tenemos para las tablets o para los ordenadores son de tela o son plásticas y ponemos a cargar estos elementos dentro de las fundas. Con lo cual las pequeñas rejillas que tienen por debajo o por alguno de sus lados se quedan taponadas y no reciben la ventilación suficiente cuando se está cargando las baterías. Entonces se produce otra vez el sobrecalentamiento y se nos producen incendios a los cuales hemos tenido que acudir en fechas recientes. Claro, esto que está comentando José Luis Rivas no es que sean ejemplos al azar, sino que son realidades que a ellos en el parque de bomberos les toca vivir. Por lo tanto, son casos reales, podemos decir. Pero vamos, por lo que estamos viendo, muchas veces es el sentido común lo mejor que podemos hacer, ¿no? Efectivamente, sí. Pero además que es que muchas veces aplicamos minimizar riesgo y hasta mejoramos el bolsillo, como decimos. Pues ahora que tenemos las vacaciones aquí, desde luego nos vendrá muy bien. José Luis Rivas Anoro, oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca. Gracias, buenos días. Buenos días.